Saludos, buenas, querida maestra y compañeros. Nosotros somos el grupo número 5. El día de hoy les estaremos exponiendo un tema que fue de gran importancia en la educación de la República Dominicana, ya que dicha educación desde ese entonces dio un gran giro muy significativo para nosotros los dominicanos. No es nada más ni nada menos que la educación desde el 1961 hasta el 1978. Mi nombre es María Emilita Tapia Alcántara y es quien dará inicio a dicha exponencia. Debo mencionar que el 30 de mayo de 1961 fue asesinado Rafael Leonidas Trujillo Molina, cuando éste se desplazaba en compañía de su chofer Zacarías de la Cruz rumbo a su natal San Cristóbal. El hombre que había gobernado el pueblo dominicano con mano de hierro por 31 años caía abatido de manos de hombres de su entorno, quienes de una u otra manera habían sido perjudicados por el tirano. Un acontecimiento de tal magnitud iba a provocar grandes cambios en todos los aspectos de la vida del pueblo dominicano. Muerto el tirano, se inició un periodo de inestabilidad política que dio como resultado la salida forzosa de los familiares de Trujillo y de Joaquín Balaguer, el cual debemos mencionar ya que este último se convirtió en el heredero político del dictador. En términos educativos, cabe mencionar que no se dieron los grandes cambios que se esperaban, pues no resultaría tan fácil eliminar la influencia de un régimen que duró 31 años en la administración del Estado. De igual modo, debemos mencionar que la Ley 29-09 de 1951, considerada como Ley Orgánica de Educación, creada durante el régimen de Trujillo, permaneció intacta hasta 1997, cuando fue promulgada la Ley General de Educación número 66-97. Es decir, que la Ley Orgánica de Trujillo permaneció vigente 46 años después de su muerte. Esto nos lleva a afirmar que murió físicamente el tirano, pero su influencia en los diferentes aspectos de la vida se mantuvo muchos años después de su asesinato. Debemos mencionar de igual modo que en términos de estructura contábamos con 3 niveles de educación, los cuales eran el nivel primario con 6 grados, luego seguía el nivel intermedio con 2 grados y por último teníamos el nivel secundario con 4 grados. Con la llegada al poder de Juan Bosch en 1963, se introdujo la educación laica, libre de religión, y se estableció el modelo ostosiano, el cual había sido arrancado de las escuelas dominicanas durante el gobierno de Trujillo. Lamentablemente, el profesor Juan Bosch solo pudo gobernar por un periodo de 7 meses, al cual fue derrocado mediante un golpe de Estado perpetrado el 25 de septiembre de 1963. Este hecho provocó el surgimiento del gobierno del triunvirato, que se mantuvo en el poder hasta el 1965. El 24 de abril del mismo año fue descubierta una conspiración que tenía el propósito el retorno de Bosch al poder. Este hecho dio paso a la llamada Guerra de Abril, en la cual se produjo la segunda intervención norteamericana. Como es de suponerse, debido a esta situación de inestabilidad política, la educación se vio seriamente afectada al extremo de que en el año 1964 al 65 quedó reducido a 6 meses y a los estudiantes de nivel medio se le concedió la liberación del examen general con un promedio de 70 puntos, lo cual en ese entonces la norma establecida era de 80 puntos. Una vez concluida la guerra, se organizaron las elecciones en el 66, las cuales fueron ganadas por Joaquín Balaguer, iniciándose de esta manera el llamado gobierno de los 12 años, que duró desde el 66 hasta el 78. En lo que se refiere a la educación, durante el régimen de los 12 años de Balaguer, se dieron algunos acontecimientos en términos que merecen ser señalados, como es de gran importancia que en el 1970 se creó la ADP como un gremio que agrupa a los profesores del sector público para luchar por mejoras de la vida del docente dominicano, pues durante estos años los profesores no tenían garantizada la estabilidad en el cargo, pues eran removidos tan pronto ocurrían cambios políticos.
También durante ese periodo de gobierno se intentaron aplicar una serie de reformas en el sistema educativo, como lo fue el llamado Plan de San José, contenido en la Ordenanza 2-68, la cual perseguía unificar la enseñanza secundaria general y la enseñanza técnica. También un aumento en la jornada escolar de 25 a 40 horas. Otra ordenanza implantada durante este régimen lo fue la 2-69, la cual perseguía la eliminación de la enseñanza intermedia y la unificación de la enseñanza secundaria general y la enseñanza técnica. Finalmente, cabe mencionar que producto del proceso de reorganización del sistema educativo durante los 12 años de Balaguer, también se introdujo la Ordenanza 1-70 para continuar con las reformas del nivel secundario. Hasta aquí mi participación, espero le haya quedado claro, lo dejo con mis compañeros. Un cordial saludo, mi nombre es Gineidris Rodríguez Green. Pertenezco al grupo número 5 de la asignatura Filosofía de la Educación. Mi matrícula es 157-5069. El tema que voy a exponer es los aspectos de los primeros pasos de la democracia de Juan Bosch. Juan Emilio Bosch Gaviño, mejor conocido como Juan Bosch, fue un cuentista, ensayista, escritor, también fue un historiador y político dominicano, el cual fue electo en el 1962 y asumió la presidencia en el 1963. La democracia. Cuando hablamos de democracia, nos referimos a un sistema político en el cual se defienden los derechos de las personas para que puedan elegir quién lo va a gobernar. Y eso era lo que pasaba en los tiempos de Trujillo, que las personas no podían elegir quién lo iba a gobernar. Entonces, hablar de democracia es incentivar la paz, hablar de esa democracia participativa que tiene cada persona, que pueda participar y elegir a las personas quienes lo van a gobernar. Juan Bosch se juramentó el 27 de febrero del 1963. Este fue el primer gobierno en el cual se realizó mediante elecciones libres. La principal razón por el cual el presidente Juan Bosch subió al poder fue esa ansia que tenía la sociedad dominicana de esas libertades que no tenía. Entonces, este fue el punto principal que lo llevó, lo ascendió a lo que fue el poder. Porque el país venía de transcurrir 3 largas décadas de férrea dictadura. La sociedad dominicana quería experimentar un gobierno respetuoso por las libertades públicas. Entonces, el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, constituyó lo que fue esa plataforma en el cual se podía construir o contribuir un paradigma sociopolítico anhelado, o sea, que anhelaban la libertad. El gobierno bochista constituyó lo que fue un ensayo genuinamente exitoso, en el cual se demostró mediante las reformas institucionales, administrativas, también las finanzas, la economía y las finanzas públicas, el respeto por los derechos, las libertades civiles, también los sectores más vulnerables como era la adultez, la niñez y las mujeres. Es bueno recalcar que en los meses de gestión del presidente de Juan Bosch, él se comprometió a que su gobierno sea diferente, que marque la diferencia, que sea patriótico, que no sea tan escandaloso como el gobierno pasado. También es bueno recordarles que antes de que el presidente Juan Bosch ascienda al poder, hubo alguien que se levantó contra él, que fue el padre Láutico, lo acusó de comunista,
pero esto no se quedó así. El presidente Juan Bosch lo desafió a un debate por medio de la televisión, pero el padre Láutico se intimidó porque había mucha tensión y mucha presión y se retractó de todo lo antes dicho. Pero es bueno seguir con respecto al presidente Juan Bosch. Este presidente, junto al Congreso Nacional, reformaron lo que fue la Constitución de la República Dominicana de la era de Trujillo. Luego de la Carta Magna, que esta consagraba lo que eran los derechos humanos y también los derechos sociales. La Constitución Democrática del 1963 hizo recordar a la República Dominicana la primera constitución que fue fructífera, que dio fruto, que se realizó de manera exitosa. Aquí en esta Carta Magna se establecían lo que eran las libertades tanto de los hombres como de las mujeres, también la libertad sindical, la libertad de pensamiento y también la libertad de culto. Es bueno que ustedes tengan presente que la Constitución apoyaba las ideas libres y también los derechos sociales y los derechos económicos. Y para culminar, es bueno que ustedes sepan que el presidente Juan Bosch gestionó varios préstamos para ayudar a la economía dominicana y también tomó importantes medidas agrarias. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Lisabel Sánchez, participante del grupo número 5. A nosotros nos tocó el tema la educación dominicana del 1961 al 1968. Yo le estaré hablando sobre la trascendencia de la Constitución en el año 1963. En efecto, la Constitución del 1963 fue un hecho muy importante, por lo cual se extendió y penetró en el año 2003, en la sala donde hoy se realizan eventos. La trascendencia tiene un componente que se refiere a la decisión consciente de dar continuidad en la memoria a ese texto o acontecimiento con la intención de ver qué nos dice el hoy, qué quieres un mañana o un futuro mejor. Porque no nos inscribimos en la necesidad de comunicar nuestro momento con lo que paradójicamente nos deja el rostro hacia adelante del texto constitucional del 1963. Entonces su trascendencia superior era más poderosa, más significativa, al decir potencial con la palabra, la acción y sobre todo buscar en ella algunos planteamientos y sugerencias que estén pendientes, que deben ser cumplidos y a lo cual debemos atrevernos hoy y no después. Mi reflexión sobre la misma me pareció importante. La trascendencia de la Constitución del 1963 me pareció interesante porque en ella se puede entender un poco más de lo que es la trascendencia. Podría referirse para que mi contribución pudiera tener un sentido y un significativo para lo que hoy vivimos y queremos vivir mejor. Por lo tanto, en el 1963, los aspectos que se definen explicativamente en el texto de la misma, como el orden de los aspectos y planteamientos que tienen la implicación para el futuro y que aún están pendientes. Igualdad, participación social y política, autonomía principal, prevalencia de
de los comunitarios. Lo público y lo colectivo, prioridades para los excluidos limitados, derecho a una vida de calidad, retribución, iniciativa cooperativa y asociativa como económica. Saludos compañeros y maestras. Yo soy Yanni Ramos, soy del grupo 5. Les estaré hablando de la nueva dictadura del doctor Balaguer y las consecuencias que ésta tuvo para la educación. Con la caída de la dictadura de Trujillo, la sociedad dominicana entró en un proceso de cambios en todos los órdenes. En la educación, sin embargo, los aspectos no fueron apreciables porque la universidad fue militarizada, donde hubo una persecución contra los profesores y los estudiantes. De hecho, hubo un sinnúmero de muertos. Estos eran perseguidos y eran tildados de opositores y de comunistas. Entonces, todo el que no estaba de acuerdo con el régimen de Balaguer era perseguido y ejecutado. Las escuelas perdieron muchas mujeres maestras porque estas no eran asalariadas, no se le pagaba, no había un seguro, no estaban trabajando prácticamente por nada. La ley de la educación 2909 del 1951, en el régimen de Balaguer, esta subsistía. Esta se basaba en que las escuelas debían tener una base cristiana. Esto venía dándose desde el gobierno de Trujillo. Durante los 12 años de Balaguer, los salarios del sector público fueron congelados, pero los del sector privado aumentaban paulatinamente. Al público no le pagaban, sin embargo, el privado aumentó. No se le pagaba a los maestros, por eso las escuelas perdieron maestros, incluso las universidades, porque imagínense ustedes, no se puede trabajar en calidad de esclavos. La política implementada por el doctor Joaquín Balaguer tiene su propia característica. Según él mismo expresó durante la inauguración de la primera escuela normal creada en República Dominicana, lo expresado por el doctor Balaguer establece que el bachillerato laboral y especializado tiene como punto de partida los siguientes aspectos: que la evolución actual de la industria exige una capacitación especial, que la evolución depende del progreso y que solo se puede lograr un verdadero éxito con una sólida preparación de la industria. También él se enfocó en que las mujeres tuvieran una participación, ya que él veía el potencial que tenían las mujeres para participar en el ámbito laboral. Además que en ese entonces solo le interesaba que las industrias del país fueran en avance. Es urgente formar un personal femenino especializado con altura al progreso, él decía. Cabe destacar que no todo fue negativo en la reforma educativa del doctor Joaquín Balaguer, ya que él fue quien puso que el bachillerato, un bachiller saliera especializado con técnico, un nivel técnico. Eso es un beneficio para los estudiantes. Todo no fue malo. Esa ley orgánica de 1951 prevaleció hasta 1997. De hecho, en uno de sus artículos dice que
que los estudiantes debían iniciar las escuelas de los 7 años a los 14 y que los cursos que eran estimados de nivel medio eran séptimo y octavo grado. Hasta aquí mi parte, espero que le haya sido de interés. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Giancarlo Tavares, soy estudiante de Educación Física, Deporte y Recreación. En esta asignatura de Filosofía de la Educación yo le estaré explicando sobre la historia de Joaquín Antonio Balaguer Ricardo, conocido como Balaguer. Fue un presidente de la República Dominicana en el periodo de 1960 al 1962 y en el periodo de 1966 al 1978 y en el periodo de 1986 al 1996. Balaguer nació el 1 de septiembre de 1906 en el seno de una familia muy pobre en Villa Bisón, ahí en Navarrete, camino a Santiago. Del 1960 al 1996 ocupó la presidencia 7 veces y 6 veces como presidente constitucional y una vez como presidente provincial. Desde muy temprana edad se sintió atraído a la literatura y a la comprensión de versos, los cuales fueron publicados en revistas locales. Se interesó en la política debido a la ocupación militar norteamericana. Balaguer comenzó su carrera política en el 1930, antes de que Trujillo tomara el control del gobierno, cuando fue nombrado fiscal, luego que se inscribiera en el Partido Dominicano, y así pasó a formar parte del círculo de la colaboración cercana del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Joaquín Balaguer fue un ensayista, fue un escritor, estadista, poeta y político. En el 1990, el país vivía una terrible crisis económica con inflación sobre el 100% de escasez de gasolina, escasez de azúcar, escasez de todas clases de bienes, tanto como el presidente relacionista de entonces, Joaquín Balaguer, es recordado por haber retenido el poder por medio de un fraude electoral. En casos negativos, más reciente es que de la crisis financiera del 2013, cuando un grupo de banqueros incurrieron en acciones internacionales que provocaron la quiebra de las entidades que presidían. Esa crisis fue terrible y provocó en parte de la salida del poder del Partido Revolucionario Dominicano, que es el Partido Revolucionario Dominicano, PRD. Pocos recuerdan quién era el secretario de las Fuerzas Armadas de entonces, a quien le dirigían la institución de la política económica como Finanza, Banco Central y otras. Hasta aquí mi parte. No tengo más nada que decir. Espero que esta información le pueda servir. Gracias. Saludos, mi nombre es Yanira Santiago Javier y les estaré hablando sobre la política educativa de Juan Bosch. Juan Emilio Bosch y Gaviño fue un cuentista, ensayista, novelista, narrador, historiador, educador y político dominicano. Fue elegido presidente de la República en el año 1962, cargo que asumió por un breve tiempo en el 1963. El profesor Juan Bosch, en su labor de político y escritor, tenía bien claro que la educación constituye un factor clave para que un país como la República Dominicana
pudiera superar condiciones de pobreza y pudiera garantizar un desarrollo económico sostenido, a fin de llevar bienestar a la población. Vos entendía que la educación es la garantía de una vida con calidad, porque facilita un mejor empleo y despierta una tendencia al bienestar para que las personas proporcionen herramientas necesarias para desarrollar capacidades que oportunamente pueden ser aprovechadas para integrarse y aportar activamente a una sociedad basada en el conocimiento. A su juicio, por consiguiente, el ejercicio de la democracia y la ciudadanía pasa necesariamente por la educación y la formación en valores. Construcción democrática en el pensamiento y el ejercicio político de Juan Bosch. La educación de Juan Bosch juega un papel estelar en tanto se convierte en un instrumento fundamental para el logro de la concienciación de los sujetos sociales y constitutivos de su ideal nación democrática. La enseñanza del maestro Juan Bosch se adquiere cada vez con mayor relevancia, ya que nos aportan cada día nuevas visiones y profundos ideales de transformación de diferentes ámbitos. Uno de sus grandes aportes a la educación dominicana fue el llamado que mantuvo al pueblo y a todos los sectores profesionales de que la República Dominicana para salir de la pobreza y de los graves conflictos históricos, lo que le obligó a mantener la educación como estándar determinante.